Maestros, maestras universitarias, bienvenidos a la charla El rol docente en ambientes virtuales de aprendizaje. Y recordarles pues que desde hace 11 meses y particularmente en estos últimos 3 días, pues hemos escuchado que la Declaración Mundial de la Pandemia por la COVID-19 aceleró algún tipo de transición en todos los sectores de la sociedad y que en educación esta transición interrumpió abruptamente la modalidad presencial, pues para dar paso a los procesos digitales como entornos de relación, de interacción, de convivencia, de enseñanza, de aprendizaje, pues en todos los niveles y en todos los sistemas educativos del mundo. Y en esta transición, pues los docentes enfrentamos una forma distinta de acompañar al estudiantado, pero también de transmitir o de guiar la asimilación de la información y la aplicación del conocimiento. Para algunos autores, este proceso emergente está cargado pues de confusión, de equívocos, de aciertos y sobre todo de tensiones. Y los docentes afrontamos serias complicaciones en lo logístico, lo didáctico, lo tecnológico, los materiales y un aspecto pues muy importante, lo anímico, lo emocional, tanto para diseñar y conducir esta nueva forma de enseñanza como para evaluarla, como lo hemos escuchado a través de esos 3 días de jornadas. De acuerdo con estudios recientes, esta situación conocida como enseñanza remota por emergencia provoca, por una parte, un incremento en la cantidad de horas de trabajo frente al curso y por otra, muy sensible, pues la disminución de la frecuencia y calidad de interacción con los estudiantes. Este nuevo escenario implica una serie de cambios significativos de mentalidad, de habilidad, de aptitud y de actitud en todos los que participamos en la educación. Situación que nos orienta pues a reflexionar acerca del rol docente en los ambientes virtuales de aprendizaje. Al respecto, la doctora María Andrade Arechiga nos compartirá conocimientos y experiencias en este tema. Soy César Vázquez, moderador de esta charla, el rol docente en ambientes virtuales de aprendizaje, y de verdad que me es muy grato presentar a la doctora Andrade Arechiga, porque recuerdo todavía su enseñanza en la licenciatura y en el posgrado. Maestra, muchas gracias. Y bueno, la doctora María Andrade Arechiga es ingeniera en comunicaciones y electrónica, es licenciada en educación, es maestra en educación con especialidad en matemáticas y doctora en ciencias de la computación. Es profesora investigadora adscrita de la Facultad de Telemática de la Universidad de Colima y conforma, junto con otros compañeros, el cuerpo académico Inteligencia Computacional Aplicada. Su línea de investigación son los ambientes inteligentes, donde realizan análisis, diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones en tecnología educativa, en cómputo ubicuo, en web semántica, participación electrónica, procesamiento de imágenes y aprendizaje computacional. Entre sus productos académicos recientes se encuentran el capítulo del libro Control Parental en las redes sociales para estudiantes de secundaria, otro capítulo del libro La voz como interfaz natural de usuario ideal para el mundo digital, el libro Ambiente Integral de Tutoría Inteligente, Desarrollo, Implementación y Prospectiva, y el artículo arbitrado Análisis Inteligente del Rendimiento Académico de Redes de Estudiantes en un Ambiente Asistido de Tutoría. Sus últimos 3 proyectos, el primero para CONACYT, el Ambiente Integral de Tutoría Inteligente, en apoyo al incremento del índice de aprobación y retención estudiantil universitaria, su proyecto de PRODEP, Agentes Tutores Inteligentes para la mejora de los procesos cognitivos y conductuales de estudiantes universitarios, y finalmente el proyecto interno, el Sistema de Álgebra Computacional como soporte a la educación a distancia y al aprendizaje colaborativo de las matemáticas en el nivel superior. Bienvenida, doctora María Andrade. Adelante, la escuchamos con gusto. Gracias César. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar presentes, por las personas que están asistiendo. Agradezco su participación y estoy para servirles. Me invitaron a dar esta plática, el rol docente en ambientes virtuales, y entre estos una de las cosas que creo que es importante como profesores es tomar en cuenta el auditorio, es decir, nuestros alumnos. No sé si me gustaría, casi siempre en mis clases, al menos en esta modalidad, inicio con una imagen. A veces es una frase, a veces es un comentario, alguna definición de algún valor que queremos promover. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera, a mí me gusta que la gente participe,
Soy de las que hacen muchas preguntas, las preguntas van encaminadas y me gustaría si alguno de ustedes quisiera decir qué le evoca esta imagen, lo que les nazca. Seguramente a algunos les puede evocar algo o nada, no sé. ¿Alguno de ustedes quisiera participar? La lectura abre mundos. Por ejemplo, muy bien. ¿Con quién tuvo el gusto? ¿Quién? ¿María Magdalena? María Cas. Ah, María María Cas Cas. de la Facultad de Lenguas. Ah, mucho gusto, María. Tocaya. Entonces, la lectura, muy bien. ¿Alguien más que le gustaría participar? ¿Uno más? A mí me parece que es una historia de vida, lo que observo. Una historia de vida, muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Ya se están animando? Yo, Hilda, Ujú. me parece que es el encuentro de dos mundos, el del conocimiento y el desconocimiento. También muy bien. Entonces, fíjense cómo a las personas nos evocan las mejor cosas distintas, ¿verdad? Bueno, esto lo hago para enganchar la atención de los estudiantes. Y cuando estoy dando mis clases, y bueno, esta es parte importante, sobre todo en este tiempo, las personas quieren participar. Bueno, y si no quieren participar, uno busca la manera de hacerlos participar. Entonces, con frecuencia hago este tipo de situaciones, y lo que quiero dar a entender es que necesitamos, nuestros estudiantes están pasando por muchos problemas y ya no queremos ver solamente los problemas, pero sí queremos ver con quién estamos interactuando. Aquí presento, por ejemplo, los retos que el sistema educativo tiene en forma consciente en esta pandemia, que muchos de nosotros ya los hemos visto. Bueno, no todos los estudiantes tienen acceso, no todos tienen computadora, a veces los horarios, porque muchas personas se empezaron a poner a trabajar, pero por ejemplo, por el lado de los profesores, la falta de capacitación de los docentes para impartir sus clases. Bueno, estos datos algunos los tomé del INEGI, que se acaban nos lo acaban de compartir del año pasado. Muchos de los materiales se adaptaron tal como los teníamos y ahora los pusimos en archivos y les dijimos, hay que hacer, este es el contenido que tenemos, y nada más los tratamos de adaptar de manera rápida, porque fue, pues ahora sí, sin agua va. Eso lo hicimos a lo mejor el 90% en el nivel superior. Y otro aspecto muy importante es que la mayor cantidad o el mayor porcentaje de los planteles educativos no estaban preparados ni en infraestructura, ni en pedagogía, ni en tecnología para dar una buena educación a distancia Pero bueno, por ejemplo, algunos de nosotros tenemos nuestros equipos de trabajo, y no nos dejaban sacarlo, ¿sí? Teníamos que solicitar el permiso y traernos. A veces la capacidad de esos equipos no nos permiten poder proyectar nuestras clases. Entonces, hubo en ese tiempo, bueno, el año pasado, toda esta serie de conflictos. Pero ¿qué pasa con ahora dar nuestras clases? Algo que tengo que hacer mucho énfasis no es tratar de replicar una clase que dábamos en forma presencial, ahora darla en forma virtual. Hay muchos aspectos que tenemos que cuidar ahora de cuál va a ser el rol del docente en estos tiempos, ¿sí? Y para eso, bueno, me permito mostrarles que la principal función que tenemos ahora como profesores es de ser un coordinador de aprendizaje, un gestor para facilitar o promover el aprendizaje. Tenemos que ser flexibles, tenemos que adaptar muchas cosas, tenemos que ser conscientes de todos los problemas que están pasando nuestros estudiantes y buscar la manera de que se encuentren motivados. Yo he leído mucho, por ejemplo, cuando tenía mis clases en la maestría y en el doctorado, es que la motivación no nos la dan los agentes externos, es algo interno. Pero nosotros tenemos que buscar tocar esas fibras para decir, bueno, algo está pasando. Si mi primera clase yo tenía 50 estudiantes, ¿por qué a la siguiente semana o a la tercera semana ya tengo menos estudiantes? ¿Qué está pasando con esto, verdad?
me comunico, busco la manera de ver, entonces se está bajando la motivación, quizá los materiales que estoy utilizando no son los adecuados, o yo no estoy atendiendo a las personas. No olvidar que, por ejemplo, yo les decía a mis estudiantes, ay, no sean así, pongan su carita, los quiero ver. No, maestra, es que no me he peinado. Le digo, bueno, aunque sea hablar, que hablen, que digan lo que quieran, les da sus minutos. Entonces, esa parte tiene que ver hasta, o sea, no nomás es, bueno, como profesor, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser flexible hasta qué punto? No podemos dar las clases iguales, tenemos que buscar y ver la manera. Yo creo que estos 2 semestres pasados, el anterior y ya fue una práctica, decir, a ver, esto me funcionó, esto no, y le tengo que buscar de alguna manera. Entonces, ese lado de conciencia que tenemos de lo que sucede con nuestros estudiantes, conmigo como persona, como profesor. Hay muchas herramientas, aquí les muestro algunas. Esta de Webex, se les decía que, por ejemplo, para muchos a lo mejor no la conocen, pero es donde estuve en un congreso y me permitió, pude haber dicho no le voy a entrar porque no, hay que entrarle para aprender. Entonces me anoté como técnica y dije, ahora voy a aprender pues, una nueva herramienta. Así es como yo les digo a los estudiantes, no se cierren ustedes, esto no lo sé, pero voy a aprenderlo. En mi caso, bueno, tenemos estudiantes de ingeniería, que a lo mejor la parte de esto de las herramientas se les facilita, pero hay otros elementos, por ejemplo, de investigación que aún en la materia de matemáticas yo puedo reforzar y eso tengo que ver en cómo lo voy a hacer. Elegir la plataforma de comunicación es muy importante, si va a ser por Classroom, por Moodle, por Educ, todas son buenas, tienen sus ventajas, pero tenemos que conocerlas. Entonces, esta parte de la preparación de los profesores no se debe terminar, no es tomar los cursos para tener la constancia para el SDP, no. Los cursos que tenemos que tomar es en mira de cómo voy a mejorar mi actividad. Yo creo que todos los profesores que estamos lo hacemos porque nos nace, porque queremos hacerlo. Mire, por ejemplo, yo estoy a punto, el 2 de febrero cumplo 35 años en la docencia y me sigue entusiasmando dar mis clases. Dice mi esposo, oye, cuando das las clases te arreglas, te pones como si me fuera a dar clases. Pues así es, o sea, y yo les digo a los muchachos, ay, está esperando mi clase, le digo, porque pues quiero compartir con ustedes. Otras cosas que les sugiero y que yo he hecho es, por ejemplo, en esta presentación, siempre en mis presentaciones síncronas, les numero cuánto material vamos a ver. Si se fijan ahí, va bien la diapositiva 5 de 23, no son muchas, pero a veces hablo mucho, pues. Entonces, esta parte del entusiasmo, esta parte de conexión con ellos la sienten, la valoran, la aprecian. Y bueno, eso quiero creo que en tiempos de pandemia nuestro rol tiene que cambiar. Cuando nosotros vamos a desarrollar los materiales para nuestros estudiantes, estos deben de propiciar la flexibilización curricular. O sea, no podemos cerrarnos y decir, bueno, voy a ver transformada de Fourier con ellos y me van a tener que demostrar de dónde sale esto y hacer la conversión compleja y todo. Yo creo que eso ya no es, ni presencialmente yo lo solicitaba. Sí, a lo mejor con los años uno va cambiando y se va haciendo uno más, vaquerón, ¿verdad? O así más, ahora sí más flexible. Quizás hasta entonces lo entiendo, pero ahorita no tenemos de otra, ¿sí? Necesitamos ver cómo flexibilizamos esto, de todo este contenido, cómo le hago para que al desarrollar yo el material quede lo más importante y para esos buenos estudiantes que quieren seguir explorando y que a mí me preguntan, maestra, ¿qué más puedo investigar? Y ahí le van capsulitas, ahorita les voy a decir algunas, ¿sí? El aprendizaje autogestivo en ambientes educativos virtuales es muy difícil, pero poco a poco se puede ir dando uno ese tiempo para que ellos mismos vayan desarrollando ciertos materiales y también nos ayuden. Otra cosa que también creo que funciona mucho es las actividades de apoyo como juegos o retos. Es más, yo les lanzaba una pregunta, le dije, a ver, ¿quién es capaz de resolver esto para la siguiente clase? Que tenga que ver con el objetivo de la clase, ¿sí?
Y otro más para el desarrollo de contenidos. Hay más, hay muchas cosas más, pero estas creo que son las que se me hicieron más importantes. Es desarrollar habilidades de autorregulación del aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, ahorita ustedes están algunos tomando nota, ¿sí? Así los estoy observando. Porque le digo, me gusta verlos y está muy bien eso. A lo mejor para hacerme muchas preguntas, ojalá, ¿da? Pero hay estudiantes que, por ejemplo, cuando estoy explicando me dicen que va total muy bien. Grabo la clase, se la subo y ellos cuando empiezan a hacer la tarea se dan cuenta que eso que comentábamos y discutimos en clase no lo entendieron. Bueno, pero entonces algo pasó a lo mejor en mi explicación o en mi material que no quedó claro, pero luego ellos revisan nuevamente el material y ya se van dando su tiempo y regulando, ¿sí? La maestra nos dejó esto conectado con... Entonces, y a veces una simple pregunta por WhatsApp, oiga maestra, es que no le entendí esto, revisa tal diapositiva de tal cosa. Y no te entretienes mucho, es muy rápido, pero vas fomentando en ellos esas habilidades para que ellos se organicen y digan, ok, ya estoy viendo que ellos están anticipándose a ciertas cosas y ya van trabajando, pero eso hay que decirles uno, quizás hay que ponerle como esos retos o esas preguntas, o en ese desarrollo de contenidos digitales que tengamos, buscar la manera de que esto se presente. Digo, no es fácil, se hace pues, con la práctica, y a lo mejor estar pensando en, ok, voy a preparar mi material, de qué voy a hacer con esto, ¿sí? ¿Qué medidas sugiero yo como profesor mediador? Les decía que no es lo mismo como dábamos las clases antes y llegar y ponerme yo en el pizarrón y ponerle, vamos a hacer esta demostración o vamos a hacer así. De hecho, ya mis clases eran muy dinámicas, yo ya llevaba material que nosotros íbamos a trabajar. Bueno, ese material se los mando en digital y se los mando antes. Pero ya no es lo mismo de llegar en el pizarrón y a lo mejor la interacción es diferente. Bueno, podemos hacerlo del aula invertida. Ellos investigan, expone alguno y uno va regulando, va diciendo, ok, vamos a ver. ¿Sí? Replantear el ritmo de la clase es como lo que estamos haciendo ahorita. Si yo veo que los estudiantes tienen muchas dudas de alguna clase, a ver, vamos a bajarle, o si está muy light, pues la aceleramos. Este ritmo de la clase nos va diciendo por dónde ir, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar muy atentos. Sugiero en estos tiempos tener sesiones síncronas y sesiones asincrónicas, ¿sí? Les digo, no perdamos la oportunidad de interactuar con los estudiantes en el horario de clase o buscar las maneras. Por ejemplo, hay estudiantes que pues tenemos dos grupos, uno los que sí pueden y otros que no pueden por alguna cosa. Si nosotros podemos generar otra sesión para los que no pueden, pues ¿por qué no darnos a lo mejor ese chance y de buscar? De todas maneras, aquí estamos encerrados. Bueno, esa es mi opinión. Buscar la interacción, el tipo de interacción que tienen entre ellos y con nosotros, ¿sí? O sea, no es de nada más como profesor-estudiante, no, también entre ellos hay maneras de buscar cómo interaccionen, ¿sí? Y ahí les voy a presentar alguna formita. La elección de los materiales, les decía yo, podemos elegir materiales que ya están en la red, de videos cortos, blogs, algunos podcasts por ahí, pero esa elección de materiales, pues obviamente tienen que ver con nuestro tema y buscar que sean para el nivel y buscar, elegirlos bien. Y este último, permitir que algunas clases sean dirigidas por alumnos, a lo mejor parcialmente. Siempre es bueno uno dirigir, ver qué están diciendo, revisar quizás el material antes, etcétera, ¿sí? No es dejarles y ahora tú expones, creo, o al menos para la materia, que es muy importante que el profesor siempre esté presente. No es pasarle el rol al estudiante. Cuando permitimos o cuando buscamos la participación de los alumnos en algunas clases, los estamos entrenando también para que sean responsables, para que anticipen, para que investiguen, ¿sí? Entonces les digo, copien lo que les gusta de algún profesor, sorpréndanme, a ver, vean, pongan un video o algo, y ellos lo hacen bien. Esas son unas medidas para ese tiempo. Es decir, variarle, quizás antes decíamos, ahora les toca exponer a los estudiantes cuando lo hacíamos en forma presencial. Bueno, pues ahora buscar que ciertas partes o ciertos pequeños temas puedan ellos también contribuir, ¿sí?
La variedad de materiales es importante, pero también la participación de ellos. ¿Vamos bien, Jorge, Lorena? ¿Sí? Muy bien. Las situaciones en clases virtuales, bueno, a veces hay una participación incierta porque hay muchos estudiantes, como yo les decía, que parece que están, pero y curiosamente, yo les digo, a ver, ya hubo estudiantes que lo dejaron ahí abierto y nomás están grabando la sesión y no están, yo lanzo preguntas para ver si la participación real, o sea, ¿sí? Digo, a veces me dicen, maestro, es que se me quedó la red y vuelvo a ver que se conecta, le digo, ¿dónde andaba Gustavo? Nomás así de vacilada tiene uno tiempo, ¿verdad? Pero bueno, es buscarle. Los estudiantes que también tienen un abanico de problemas, hay personas que se les han enfermado sus familiares cercanos, ahora ellos se han convertido en responsables de la parte económica, entonces escuchamos a veces, oigan, ¿por qué fulanito no se ha conectado? No saben ustedes, maestra, es que pues falleció alguien o algo así, ¿verdad? Pues tienen un montón de problemas. En la internet está fallándoles con pues, bastante. Entonces en nuestras clases está pasando eso, ¿sí? Los docentes también están cansados, aburridos, no saben cómo a lo mejor hacer algo, aunque lo quieran hacer, o tienen débil formación digital, o simplemente nos da miedo. Digo, no, a mí la otra, bueno, les decía, de repente, oigan, ¿cómo le hago para esto? Ya me pasó que no puedo grabar las sesiones y les queda al principio, ¿verdad? ¿Quién es el dueño de mi archivo si yo lo generé y si yo abrí la sesión? Ah, pero resulta que ya un muchachito en Meet ya estaba conectado desde antes y a él se le hizo propietario y no podíamos compartir el video. Entonces, a veces ese estrés y que no le buscamos, pues complica las cosas y puede ser que nuestros estudiantes se vayan por ahí, ¿verdad? O se nos vayan. Y bueno, directivos a veces con decisiones temerosas en el sentido de que hay ciertos profesores que quizás no, o tienen ciertas problemáticas o algo por alguna situación no están atendiendo a los estudiantes, pero ahora sí que no revisan a ver qué está sucediendo, cómo puedo apoyar al profesor o qué está pasando. Entonces, ¿qué hacemos con esos profesores? O de qué manera ayudamos. Entonces, en ese sentido podría ser, ¿sí? No estoy juzgando a nadie, pero puede ser. O simplemente los profesores no están cumpliendo, pero algo está pasando. Entonces, les da a veces ya vamos a salir, ya va a cambio de rector, y bueno, no sé. Es por decir yo algo, ¿eh? Bueno, ninguna tecnología puede hacer imaginar, planear, llevar adelante, acompañar, orientar todos los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Solo nosotros. El objetivo principal de aprendizaje es Bueno, la tecnología nos va a ayudar y eso, pero ¿quién va a hacer la planeación y todo eso? El docente y muchas veces con apoyo de los estudiantes, ¿por qué no? ¿Sí? Hay saberes y conocimientos complejos que requieren de una reflexión, de un trabajo colaborativo, de ciertos aprendizajes sistemáticos y de ejercicios de abstracción. Y no me refiero a matemáticas, ¿sí? Hay muchísimas materias y en todas habría esto. Que quizá tenemos, por ejemplo, que ver esta materia, cómo se relaciona con esta otra y eso para ver si podemos trabajar de forma modular, para que no todos estemos trabajando de manera aislada. Pero ¿cómo le hacemos para enganchar eso? Si no nos podemos poner de acuerdo a veces los profesores porque cada quien queremos nuestro momento, pues bueno, ¿cómo le hago para poder ver si voy a seguir dándolo yo, de buscar que mis materiales esto, ¿sí? La cultura de la conectividad vinculada a las tecnologías está enfocada al entretenimiento, no estaba enfocada a la educación. Ya hay ahorita ya hay plataformas, ya hay cosas que están surgiendo, pero no estaba planteada para la educación, estaba para la venta, para el mercado. Todavía les digo, por ejemplo, yo siento que para la parte educativa nos hace falta mucho respaldo. Por ejemplo, cada quien ahorita en casa, nosotros estamos pagando nuestra red y en otros lados, digo, nos deberían de proveer de ese material, ¿no? A sus estudiantes, hay personas que dicen que no tienen como estar pagando una mensualidad si tenemos que estar comiendo. Entonces, la cultura de la conectividad todavía en la parte educativa, eso pues estamos muy débiles, ¿sí? No hay acceso gratuito para docentes y estudiantes, debería haberla.
así digo, no tendrían el problema. Pero también otro problema es los equipos de cómputo en casa. A veces es una sola computadora para 3, 4 personas. Los tiempos de coincidencia, decía una estudiante, Alana Dada, decía, maestra, es que me van a prestar un ratito la computadora, pero nada más media hora porque mi papá tiene que trabajar y lo hace en línea y nada más es una compu la que está. Y bueno, pues sí, es algo que aunque quiera estar en clase no podía estar. ¿Sí? ¿Qué es lo valioso? Bueno, en mi opinión, para mí una conexión más humana como profesora, de darme cuenta cuáles son los problemas que están pasando, ¿sí? Este reto de mantener el interés a través de la tecnología para mí ha sido bastante fuerte. ¿Cómo le hago para mantener la atención y el interés y el que los muchachos hablen, que los muchachos se expongan, que los muchachos opinen sobre los contenidos? Ese reto, esa forma que yo no me conocía que podía hacerla, ¿sí? Rescatar las capacidades de compartir y seguir aprendiendo. Es decir, con esto que pasó y eso, que yo no estaba, les digo, completamente preparada, igual que muchos de ustedes, tenemos capacidad para compartir materiales, para compartir saberes, para seguir aprendiendo cosas que no sabemos, ¿verdad? Entonces, eso es para mí muy valioso. Esa oportunidad de escuchar a los estudiantes, como decía, como ustedes, sí, es cómo le hago para escucharlos, no nomás que hablen, o sea, para escuchar cuál es la problemática que están pasando, o hay un estudiante que le gustaba opinar porque le gustaba la clase, y él decía, maestra, yo, le iba adelante, y era porque se sentía muy bien, porque quería escuchar la clase, decía. Y bueno, enfocar nuestra labor de facilitadores. Les decía, es proveer materiales, facilitar a que ellos aprendan. ¿Cómo te das cuenta de que aprenden? Bueno, no nada más por los exámenes, ¿verdad? Yo hago mucho esto de cuestionar, lanzo preguntas. Oye, ¿qué opinas sobre? O sea, ¿consideras que la transformada de Laplace junto con la transformada Z conforman esto y esto y esto, por ejemplo? Pues la cuestionar es para mí es la máxima habilidad de aprendizaje. Y te juzgan cuando ya estás, ya terminas en la vida, te juzgan por lo buenas que son tus preguntas, pero durante las clases te juzgan por lo bien que respondes. Entonces yo les decía, cuestiónense siempre, busquen a ustedes mismos, estoy haciendo bien esto, me falta esto, ese espacio de reflexión, de cuestionarme o de lanzar preguntas. A mí, cuando yo tomé ese curso de la técnica de la pregunta, es que esa pregunta vaya pues bien planteada, dirigida, a mí se me hizo muy, muy valioso y con mucha frecuencia. Generalmente, digo, mis clases así eran de preguntar, ¿sí? Y otra cosa, en esta manera sé que van a tener una plática exclusivamente para los distintos tipos de evaluación por eso no lo voy a hablar mucho, porque esto lo va a tocar a alguien. El asunto de la evaluación de esta manera, en forma virtual, bueno, hay muchas formas, yo rescato algunas de estas. Sabemos que la evaluación es necesario, digo, yo no les pondría 10 a todos mis estudiantes, pues digo, hay diferencias y tendría que ser un logro de aprendizaje. Yo les voy a dar un ejemplo de cómo lo hago, ¿sí? De saber si se han cumplido esos objetivos. Bueno, hay cuestionarios en línea que ustedes los pueden generar dependiendo de la plataforma en la que estén. Preguntas tipo ensayo, donde ellos pueden expresar y que a lo mejor se dé más en unas materias que en otras. Actividades de arrastrar y soltar y que ahí les va verificando, y las simulaciones de diálogo, donde están escribiendo y hay alguien contestando. Las encuestas en líneas que nos permiten tomar decisiones rápidas por ahí, o los foros de discusión. Varios de estos yo los estoy utilizando. Les decía que de esto va a ser más adelante, van a tener ustedes la oportunidad. Un ejemplo que pongo es tareas, 25% del porcentaje en pareja. Buscar la interacción entre los estudiantes, y yo les decía, cambien de pareja, ¿sí? Hagan una pareja con esto, otro. Exámenes en línea, 40%, esos son individuales, participación en foros individuales, pero además no nada más que participen con una pregunta bien planteada, sino que tienes que contestar a otro. Hay unas capsulitas que a mí me gustaron mucho en unos talleres donde
los distintos materiales, había un foro en el que había que participar y contestarle a otra persona y resaltar o coincidir o argumentar sobre lo que opinaba. De ese tipo de participación en foros es al que me refiero, ¿sí? Que desarrollen una infografía y tienen su porcentaje. Algunas de estas ustedes podrían cambiar, pero más o menos son 6 rubros los que yo tomo en cuenta. Es decir, alguien podría decir, te la pasas evaluando nada más, o no, eso se va dando, lo haces, digo, a lo mejor la primera vez es como muchas cosas, pero no, este es el esquema que yo usé, por ejemplo, en este semestre pasado, en la materia de análisis de señales, y para mi opinión tienes una diversidad de cosas en las cuales tú puedes explorar, porque a veces los puros exámenes no te dan una medida del alcance de este objetivo, ¿sí? Entonces los proyectos, 2 en equipo, y cuáles son los proyectos de manera rápida, pero luego más desglosados. Les decía, las formas de evaluación, forma virtual, pues les van a explicar más en otro momento. ¿Cuáles son mis sugerencias? Que planteen ustedes perfectamente el objetivo del curso, ese ya lo tiene la materia, verificar y checar bien las competencias que se desarrollarán o que vamos a tener. Hacer un temario del curso no es el temario grande, completo que entregamos. Yo siempre les hago un temario corto de una hoja en donde los estudiantes van haciendo un checklist de esos temas, si están aprobándose todos. Hacer énfasis cuáles son los elementos que van a formar parte de la evaluación en periodos, pero también de la evaluación ordinaria, e incluso de la extraordinaria si es posible, cuál es el alcance que van a tener. Fijar muy bien las fechas de entrega de esas actividades, la elección de la plataforma de comunicación, si es posible poner las rúbricas de las actividades que les están dejando, y algo bien importante que les sugiero, ¿sí? Las opciones de comunicación, no nada más por la plataforma. Yo les di mi número de teléfono y algunos de personas van a decir, y van a creer, no es, alguien me dijo, ay maestra, van a estar hable y hable. No es así, ¿sí? Realmente las personas que se atreven a mandarte un mensajito, porque les llevan un mensaje por WhatsApp, si no tienes otra manera de comunicarte, porque casi siempre lo hacían por correo electrónico, porque yo todo el tiempo estaba viendo el correo, pero si no tienes manera de tener, porque no tenían internet o algo, digo, al menos tenían datos, o cuando tengan datos o del teléfono de alguien me mandaban una captura de su ejercicio, de su duda, por WhatsApp, y yo le revisaba. Pero si fueron 6, 7 estudiantes, eran mucho. Entonces, digo, a lo mejor son situaciones diferentes para cada quien. Las opciones de comunicación ustedes ofrezcanlas, dependiendo de cada uno, ¿verdad? Se pueden decir que es por correo o por la plataforma, digo, por Facebook, ustedes sabrán, pero darles opciones, no dejarlos y decir, soy el profesor y ya se acabó, ¿no? Para la clase virtual síncrona es iniciar puntualmente o antes, por ejemplo, como este caso que yo veía en la conexión débil, pues revisar si estamos conectados. Esto yo siempre lo hacía, les decía, incluso a veces empezaba media hora antes y revisaba, no hay nadie, para dejar abierta la sesión y que me quedara yo como titular del video, porque siempre grabo las sesiones. Saludar a cada estudiante de ser posible, digo, si son demasiados estudiantes, quizás va entrando y, hola fulanito, con eso es lo valioso de esto, tener una conexión con los estudiantes. Les decía, es socializar con alguna frase o imagen. Yo siempre, bueno, casi siempre, no voy a decir siempre, pero mis materiales de PowerPoint y eso eran máximo 10 diapositivas para 30 minutos. Y el resto del tiempo es el tiempo que quedaba. Yo lo que hacía era no excederme de ahí, y les voy a decir, abarca 23 diapositivas, no dar este tiempo. Dar pausas activas, de hecho ahorita vamos a tener una pausa activa, involucrar a los estudiantes, plantearles la pregunta y muy importante es atender las dudas de los estudiantes. Siempre dejar un espacio al término de esa clase virtual síncrona para las dudas, ¿sí? Y yo lo que siempre hacía es, o le decía a alguien si puedes grabar la sesión o la grabamos, ¿sí? Sí es cierto, la pandemia está arruinando tu cuerpo. Muchas personas subimos de peso, nos duele la cintura,
De hecho, ya me duele ahorita la espalda. No me duele, me incomoda, ¿sí? Entonces, hacer pausas activas es, por ejemplo, que tú les digas, por ejemplo, muchachos, desde aquí, miren, muevan sus hombritos, aflójenlos, unos minutitos con que ustedes jálate, no, aquí, esa es una pausa activa que te permite, ¿sí? Hacerte, o te pones de pie y haces, les decía yo, por ejemplo, muchachos, muevan su cintura, muévanse tantito, ¿sí? Esas pausas activas de 2-3 minutos, ¿sí? Les permite reactivarse, conectarse, si es posible y tú les puedes poner musiquita o algo, es ayudarles porque no podemos estar sentados, al menos cada 30 minutos necesitamos parar, movernos tantito, mover nuestros ojos, apretar nuestras manos, darle vueltitas, ¿sí? Esto nos relaja, esto que tenemos que hacer, ¿sí? Dense ustedes cuenta cuando estamos haciendo un examen que es necesario pararnos porque no podemos estar más de 30 minutos en una sola posición. Es muy importante para nuestra salud, ¿sí? Les decía yo a los estudiantes, 1 minuto, hay que movernos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros materiales ahora pues, son sillas que agarramos del comedor, bueno, y pues nos cansa. Hay materiales en distintos formatos, tú decides cuáles son esos materiales, si esos videos los puedes bajar, compartir, utilízalos, no hay que ser egoístas y considerar que varias personas están utilizando esos servicios de red o equipo. Los principales aprendizajes que me ha dejado esto es que nos ha permitido reflexionar en forma creativa. Es decir, híjole, yo ahora cómo pude hacer esto. Bueno, aprendí en debut a hacer mis videos, hay muchas cosas que estamos haciendo, pero esa reflexión creativa es importante. Los docentes y los estudiantes necesitamos tener un bienestar psicológico y socioemocional. ¿Cómo le hacemos? Escuchando música, viendo cosas positivas, moviéndonos y ver la pandemia como pues ahora sí que estamos bien apanicados, ¿verdad? Tenemos que ver cómo hacer que nuestros estudiantes estén mejor preparados. ¿De quién depende? Pues de nosotros también. Este confinamiento nos quitaron las ganas de salir, de reunirnos, sobre todo con la gente importante. Nuestros estudiantes nos sentimos atemorizados, pero bueno, ni modo. Hay que ver cómo replanteamos nuestro trabajo no me acuerdo. Una persona escribió esto en este libro de Cuando enseñamos y aprendimos en tiempos de pandemia, de puerta abierta, y señalaron esto: considero que la educación presencial es más adecuada en todos los niveles que la impartida en línea por las circunstancias de desigualdad social en nuestro país. ¿Quién quiere opinar? Ya casi voy a terminar de esto. Sí es cierto que a lo mejor alguien opina que es más importante, es mejor, digo, pero no tenemos de otra. ¿A quién le gustaría opinar? ¿Por qué razón o por qué esta persona dice que la educación presencial es más adecuada en todos los niveles educativos que la impartida en línea? ¿Alguien que quiera opinar? ¿No? Creo Adelante. que no tienen activado el audio. ¿Nadie? ¿Lo podemos activar los audios, Luquín? Bueno, si no, bueno, yo les decía, por ejemplo, ¿por qué? Por la desigualdad social en nuestro país. Hay estados que no tienen bueno, por ejemplo, en Colima puede ser que tengamos, porque le digo que vi los resultados del INEGI, que quizá tenemos más posibilidades de tener acceso a la tecnología, pero en muchos otros lugares no. Sí, Adriana Merino levantó la mano, o a lo mejor ya está opinando por aquí. Déjenme ver. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Dime, sí, Adriana. Bueno, en mi opinión, creo que no es que sea mejor uno u otro. Yo creo que en cierto sentido se complementan y nos hemos visto en la necesidad de aprender sobre la marcha que este recurso ya era necesario. De alguna manera se volvió necesario y esto solamente nos orilló a llevarlo a cabo de manera como contingente, sí, o sea, en una circunstancia muy contingente, pero yo creo que si volvemos a clase al modo presencial, ya no vamos a ser los mismos tampoco, vamos a complementarnos con estas nuevas herramientas. Ya, esa era mi opinión. Sí, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que levantó la mano? Yo, maestra. Adelante.
Sí, esta situación me hace recordar lo que alguien decía cuando empezó toda esta situación, que fue como si a todos nos hubieran agarrado y nos hubieran aventado pues Al ruedo, ¿verdad? sí, a un abismo. ¿No? Alguien decía, pues nos aventaron a todos al mismo tiempo y pues ahora sí que o vuelas, ¿no? Sí. Tuvimos que entrarle a la brava, como dicen, porque de alguna manera toda esta tecnología se realizaba ya, por ejemplo, en primer mundo y todo eso. Universidades virtuales ya había, o sea, ya había cursos en línea, Sí. a distancia, todo eso, pero era como muy esporádico, ¿no? O sea, alguno que otro, sí, el que quería lo tomaba, el que no podía viajar, por ejemplo, a otro país, Ujú. pues tomaba totalmente diplomados así. Pero, pues, en este caso, digo, esta pandemia lo que hizo, pues, como digo, se me hizo muy ejemplar, muy ilustrativo ese ejemplo, ¿no? De Sí, que nos aventaron a todos al abismo al mismo tiempo y a volar. y sí, ¿verdad? Tuvimos que aprender a volar. No hubo de otra, ¿sí? Sí. Algunos dicen que la educación presencial es desigual porque en algunos lugares les decía que no tienen los elementos, ni el internet, ni es decir, no tienen nada. Con trabajos tienen luz. Sí, eso es la situación que se planteaba, pero sí es cierto. Ahora los que ya tenemos esta manera, como dice también su compañera, ahora pienso que lo hacemos mejor, estamos siendo fortalecidos de alguna manera. Esto nos ha permitido replantearnos la vida, nuestro papel en esta nueva realidad, revisar esas prioridades académicas, nuestras prioridades personales y muy importante es cómo podemos ser profesores inspiradores. Es cómo me conecto yo con los estudiantes, cómo sé cuál es su problemática, cuál va a ser mi rol como profesor ahora. ¿Sí? Nada más voy a validar conocimiento, no me voy a interesar por más cosas, dónde voy a aplicar esto, cómo le van a hacer los estudiantes para resolver estas problemáticas personales que ellos traen y acceder a ese conocimiento y no nomás cumplir por cumplir y ya contesté ese examen que los exámenes los ponemos y que de alguna manera ellos pueden estar acá consultando y te lo contestan bien y dices, oh, caramba, pero bueno, a ver, ahora va este ensayo donde ellos tienen que explorar su idea. O sea, no dejar, ahora sí como yo les digo, que nos vean la cara, ¿verdad? Ese rol del estudiante de investigar, de ser consciente, yo les promuevo mucho los valores. Miren, aquí me pueden, porque yo les decía, ay, digo, a lo mejor yo pasé por esto, yo podría decirles que esto, pues, tiene los elementos. ¿Cómo le hago para rehacer estas actividades? ¿Sí? Eleazar, dice López, levantó la mano. Sí, no sé si quería platicar. Ya participé, maestra, gracias. Eleazar, gracias. El manejo del estrés y la resiliencia, esto es lo que nos ha fortalecido, ¿sí? Como profesor, aquí seguimos, les digo, yo ya me pude haber jubilado, pero bueno, aquí sigo, me gusta. Cómo manejamos el estrés, cómo nos entusiasmamos por lo que hacemos y estamos echándole con todo, como dice su compañero. El desarrollo del procesamiento creativo, privilegiar los aprendizajes significativos, buscar la salud mental, física, emocional de nuestros estudiantes también y de nosotros personalmente. ¿Y cuáles van a ser esas estrategias para que la educación de los profesores o la formación, perdón, de los estudiantes sea efectiva? ¿Sí? No dejar, yo ya no sé de esto y bueno. Entonces, este rol del docente en ambientes virtuales, claro que ha cambiado. Nos tenemos que flexibilizar, adaptar, buscar la manera de motivarnos nosotros para seguir haciendo esto y ser conscientes de que no tenemos de otra. Sí, ese es mi comentario. Si ustedes quisieran hacerme alguna pregunta o comentar, ¿verdad? A lo mejor nomás quieren, o Guillermo, si quieres leer algunas preguntas que no Sí, maestra, muchas no tengo gracias la por oportunidad de leer. Sí, en realidad hay mucha participación en el chat y seguramente muchas de las preguntas y comentarios pues quedan en la parte superior y bueno, es la función aquí, ¿no? Apoyar un tanto. Y fíjese que hay una maestra que pregunta acerca de si tiene algún ejemplo concreto, de algún ejemplo de cómo aborda usted la clase invertida o el aprendizaje invertido. Sí, ¿aquí a la mano o dónde? No, aquí a la mano no lo tengo. Pero, por ejemplo, sí, por ejemplo, al principio, sobre todo en esta materia de análisis de señales, al principio hay lo de los números complejos, en donde yo les dejo la actividad o les he dejado esta actividad y ellos buscan, digamos, yo soy su estudiante y ellos buscan el material y lo exponen y yo empiezo a hacerles preguntas, o sea, como si fueran estudiante y ellos realizan la función del profesor, ¿sí? En ese sentido. Este ejemplo
sobre todo yo los uso, o estos ustedes lo pueden ver, es en temas, pues en cualquier tipo de temas, el alcance, y eso a lo mejor yo lo que les dejo la libertad de cómo ellos lo van a abordar, y no es en la primera clase, porque en las primeras clases es importante que uno vaya manejando los conceptos principales, pero es, por ejemplo, en esta clase de números complejos, cuando tienes que convertir un número complejo a sus otras formas, y que ellos la pongan. Tienen ellos el tiempo para hacerlo, 20 minutos les digo yo, no más de 30 minutos son mis sesiones de clase, y donde ellos, esta forma de hacerla, ¿sí? Esa es la manera en la que ellos tienen que hacer. Ellos investigan esto, si yo me pongo en el rol como del estudiante. Del estudiante. Gracias, maestra. Les pregunta uno más. Oye, sí, hay varias. Fíjese que el profesor Juan Pablo Martínez hace 2 preguntas. La primera tiene que ver con alguna plataforma que usted sugiera para editar ecuaciones. Fíjate que para editar ecuaciones y todo eso, yo uso el editor. Digo, en el Classroom, y yo les manejo todas, yo uso el MathType para las ecuaciones, pero las jalo directamente y las pongo como imagen. Es mucho entretenga, sí, pero también en Microsoft Teams hay una pizarra, y ahí también puedes tú manejar a mano alzada, poner las ecuaciones. Entonces, esa también es una buena herramienta que podrían utilizar. Digo, para no tener y grabas y todo, esa parte. En Meet sabía que iban a ponerlo de la pizarra, pero no la he manejado aquí. Yo mis clases sí eso las llevo en Classroom, y me ha sido muy, digamos, muy fácil, entre comillas, pues, pero en Microsoft Teams vi esa opción. Esa opción. Sí, gracias, maestra. También el mismo profesor Juan Pablo pregunta acerca de alguna aplicación que usted utilice o recomiende para el análisis de señales. Para el análisis de señales, obviamente están los algoritmos, la transformada rápida de Fourier, que puedes utilizar, y hay un foro por ahí, y una herramienta donde pones, bueno, es como un blog que utiliza esta persona, un español, que son los que tienen más trabajo para el análisis de señales, pero obviamente en MATLAB también puedes utilizarlo, nada más que es muy pesado para instalarlo, y pues sí es, bueno, al menos en la laptop sí sientas un poco esto. Y esas son las herramientas que nosotros utilizamos, pero el algoritmo de la transformada rápida de Fourier para el análisis de señales es el que puedes utilizar. Gracias, maestra. Y en esta misma línea de las herramientas hay varias preguntas. También la maestra Susana González de la Facultad de Derecho pregunta pues si tiene algunas herramientas de preferencia que a usted le han funcionado muy bien, que estén validadas para la aplicación de exámenes en línea. Fíjate que me metí, hay un cursito para los exámenes, para evaluaciones, y yo me sigo quedando todavía con las de Classroom, la que viene ahí de los del forum, ajá, sí, porque hay otras que son creo la de Socrative o algo así, no la pude manejar, sí, o sea, intenté, luego hay muchas de cobro, pues, que todavía a lo mejor no te animas hasta ver su funcionalidad. Hay unas libres por ahí que puedes ir usando, pero me seguí quedando con la que viene ahí en Classroom. La de Moodle también me gusta, la generación de los exámenes, pero hay que usar esta plataforma y que se casan con la plataforma. ¿Sí? Entonces, finalmente hay veces que dices tú, ay, ¿dónde me meto? ¿Dónde que haya más información? Pero yo me sigo quedando con esas dos, ¿sí? Sí, gracias. También la maestra Georgette Murillo por ahí recomienda pues el uso de EBPraxis para toda la comunidad universitaria. Sí. También sí. he usado. Y bueno, se entiende el hecho, ¿no?, de utilizar o Classroom o Educ o Edmoodle u otras aplicaciones, porque como decían pues ya los conferencistas de días anteriores, pues a lo mejor para el profesor es un poquito más sencillo, ¿no?, saltar de una aplicación a otra, por lo que usted comenta del acceso, la conectividad, pero desafortunadamente pues el estudiantado a veces no tiene las mismas condiciones tecnológicas, entonces como tratar de mediar ese aspecto.
Fíjense que hay una pregunta. Sí, Sobre todo los exámenes que tenemos que, como decía yo, mira, muchos de estos, por ejemplo, aunque tengan que tú les estés haciendo un examen y que ellos no pueden abrir otras páginas, por ejemplo, ayuda. Pero digo, de todo se vale. Hay un examen, tú puedes estar viendo tus apuntes acá, tus apuntes. No puedes estar vigilando al estudiante y tener, a ver, te voy a hacer un examen, pues tendrían que ser exámenes personalizados. Entonces, lo que hay que buscar no es tanto la tecnología de los exámenes, es cómo plantear esos exámenes y qué hacerlo, pero junto con otro esquema, que les digo, el envío de un ensayo. Claro, requiere más tiempo para nosotros para leer, analizarle. Por ejemplo, yo mis tareas, a los estudiantes les reviso ortografía, les reviso si copiaron o no, porque además ahí tienes el material y eso, me ponen el procedimiento en las tareas, entonces complementarlo con más cosas. El asunto de la evaluación no es nada más los exámenes, es cuidar que la evaluación sea como más completa y que buscar todas esas herramientas nos permitan, pues además que los estudiantes tengan variedad, para no casarse con un solo elemento, pero también nosotros tener la posibilidad de ver que alcancen esos aprendizajes, ¿sí? Entonces, esa es mi opinión, es que utilicen, digo, por lo menos 3 o 4 elementos para evaluar. El que ellos hagan una infografía les cuesta un 5%. Mira, hay infografías preciosas que me hacen con movimientos, que ellos se ponen a buscar herramientas y que te sorprenden, que les dices, wow, o sea, este no tiene 10, tiene más puntos de los que viene. ¿Por qué? Porque los entusiasma, buscan la manera de que ellos en la infografía, en la pregunta, ¿cómo hace? A mí muy bien, compañero, con respeto. Fíjate que además de esto yo encontré esto y esto y esto, pero pienso que eso se enlaza así, así. Pero que también uno vea, que te metas a esos foros, no nomás que dejes que opinen, que tú veas ese foro. Claro, te va a llevar tiempo. Todo lo que uno ponga, si pones 3 cosas, dices, ah, caramba, ya no me va a alcanzar el tiempo para hacer ejercicio. Bueno, es parte de eso. La evaluación hay que ser muy cuidadoso, ¿sí? Les digo yo, a veces la forma hasta una de preguntitas de selección en ese momento, cuando tienes la clase virtual, la puedes hacer y te vas dando cuenta de quién está atento, de quién está logrando sus aprendizajes, ¿sí? Pero bueno, ese es el comentario que yo hacía. Sí, muy bien, gracias, maestra. Sí, además de el cuestionario, pues como instrumento de evaluación con diferentes tipos de preguntas, pues pensar en el portafolio de evidencia, pensar en otro tipo de preguntas como el que menciona, la infografía, el video, la imagen, algunos Un proyectito que interactúen con sus compañeros, sí. la autoevaluación, donde ellos te expresan cosas ahí que aprendiste, o sea, ¿qué voy a poner en la autoevaluación que me permita ver no solo lo que ellos opinan de ciertos valores, sino también de ciertos aprendizajes? ¿Sí? De ciertos aprendizajes. Y en ese sentido también el profesor Sergio Robles por ahí está compartiendo en el chat una sección de recursos de la Universidad de Colima. Nos invita pues a ingresar a Recursos Subpol MX en el Observatorio de Tecnologías de Información y Comunicación. Por ahí hay una serie ya de instrumentos, de aplicaciones validadas por universitarios y que se recomiendan, se sugieren pues para enriquecer la práctica docente. Maestra, sí, Sergio, coincidiendo contigo, en el observatorio sí es cierto, he visto muchas lecturas y hay mucha información muy valiosa, les recomiendo también que lo lean. Qué bien por tu participación. Gracias. Y bueno, casi finalmente la maestra Lorena Hernández nos pregunta algunos ejemplos en su práctica docente acerca de lo que se entiende o pudiéramos entender por flexibilidad en los ambientes virtuales de aprendizaje. Gracias, Lorena. Bueno, en mi opinión, lo que entiendo que es flexibilizarme es no casarme con unas cosas. Si, por ejemplo, un estudiante me dice la fecha de entrega de esta actividad era hoy a las 11 de la noche, y él me escribe, oiga, maestra, no he terminado, tengo este problema, o se me presentó este asunto. Digo, es creerle. Entonces, flexibilizarles, por ejemplo, darle la oportunidad de decir, bueno, me lo entregas mañana, o ¿sabes qué? Era en digital, era en computadora, pero lo hizo a mano. Sácale una foto y mándamelo por WhatsApp. O sea, la flexibilización también es, ser flexible es uno, pero también, o en otro sentido, también es, por ejemplo, cuando ellos vayan a exponer o algo, ¿cómo le van a hacer? No decirles solo de esta manera y así son las cosas. La flexibilización es tanto para la entrega de actividades o para la participación, o que los estudiantes no pueden estar en las clases presenciales por alguna razón, pues no,
Digo, no nos queda otra más que creerles. Y es que ellos revisen los videos, que ellos revisen la presentación de PowerPoint, que ellos revisen los PDFs, que te puedan hacer preguntas y que tú seas flexible en el sentido de que no estuvo en clase, pero entregó a tiempo estas actividades y eso se los voy a tomar en cuenta igual. Digo, no lo voy a bajar puntos porque a lo mejor, si por ancas o mancas dije que las clases tienen un porcentaje, porque hay quien le da un porcentaje de su calificación por el hecho de estar presente en las sesiones. Digo, igual puede pasar a enviar sus preguntas o hacer o participar en el foro o en lo que tenga que hacer. Entonces, la flexibilización va en ese sentido, Lore, de que también uno entienda esas problemáticas que están viviendo, que si no entregan a tiempo, tú les des un poquito más de oportunidad. Digo, si uno va conociendo, si siempre es el mismo estudiante, llega un momento en que ya dices, bueno, ok, es esta fecha y a lo mejor la razón es que uno tenga que exponer y decir, sí, en ese sentido te digo, va, y en que demos oportunidad que los estudiantes también, cuando presentan, sean flexibles en ellos promover ciertas cosas adicionales a lo que está, al tema que tienen, o decir, no entendí esto, puedo usar este enlace o le mando este material para que me lo revise. Que dices, no tengo tiempo. Digo, a lo mejor sí es cierto, tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pero si podemos darles opiniones o algo, eso es lo que yo hago, ¿verdad? En ese sentido va. Gracias, maestra Mari. Finalmente, bueno, trataré de hacer una síntesis de los comentarios en el foro y la verdad es que los profesores están agradecidos por muchas cosas, entre ellas de que ha sido muy excelente la traducción del conocimiento teórico de la función, del quehacer, de las herramientas y la estrategia del tutor en ambientes virtuales de aprendizaje a esta parte práctica, vivencial, cotidiana, pues, de un profesor universitario. Y pues ahí le agradecen mucho esa traducción que ha hecho. Y bueno, pues al mismo tiempo como esta parte propositiva, ¿no? Si bien la pandemia, el contexto y muchas de las noticias que encontramos son como pues muy desagradables, nos apachurran, nos inquietan, nos ponen de mal ánimo, pues el encontrar en esta charla elementos muy positivos y propositivos dentro del contexto y las posibilidades que tenemos, pues también los profesores agradecen, ¿no? Las recomendaciones tanto de, pues es el momento de pulir la creatividad para mejorar nuestro quehacer, nuestra función docente, pero también nuestra persona, nuestra familia. Y por otro lado, pues agradecen las recomendaciones que ha hecho de manera muy puntual y que lo menciona pues la neurociencia, como los retos, las preguntas, los ejercicios, esta conexión inmediata con el estudiante a través del enciende tu cámara, cómo estás, cómo te sientes, ahora presenta tú, ¿no? Y que son aspectos que recomienda pues la neurociencia, pero aquí los profesores reconocen y agradecen pues esta parte tangible, ¿no? En la práctica cotidiana. Entonces, pues maestra Mari Andrade, muchas felicidades, muchas gracias por acompañarnos, por presentar. Y me gustaría... Y algo muy importante nada más para terminar. Adelante. Digo, adelante, maestra. No les mandemos materiales y materiales a los estudiantes. Miren, presentaciones cortas, puntuales, creo que ayudan mucho. ¿Sí? Hay tantas cosas en la red y todo eso, de que, por ejemplo, de esas cosas que a nosotros a lo mejor cuando éramos estudiantes, digo, y leer todo esto, a lo mejor forma parte de, tienes que leerte este capítulo y eso, mándame esto, pero imagínense de todos leer, por ejemplo, para uno como profesor de 50 estudiantes, leer un ensayo, para uno como profesor, pero para el estudiante, por ejemplo, leer un libro en 2 semanas o algo así, y además un montón de cosas que tienen. En nuestras clases hay que ser puntuales en lo que les vamos a presentar, no demasiado material para no saturarlos. Y ya vamos a terminar, ¿verdad? No, y recuerdo por ahí la recomendación de un profesor, amigo también, Iván Macías, la técnica del pechacucha, no sé si la han trabajado usted, maestro, o los demás profesores, que es una técnica pues japonesa para la presentación, ¿no? Es una técnica de presentación de información. Sí, la atención de los estudiantes no va más allá de 30 minutos. ¿Sí? Sí, así es suficiente. Es cortita, ¿no? Uh-huh. Y con los instructores, como dice, una cultura del consumo y del entretenimiento digital, pues todavía un poquito más complejo.
Muy bien, gracias doctora. Agradecemos pues a la doctora María Andrade Arechiga su participación en este seminario de jornadas académicas 2021 con la charla titulada El rol docente en ambientes virtuales de aprendizaje, y le haremos llegar su constancia vía electrónica. Si me permite, maestra, y me puedo compartir la pantalla para mostrar su constancia y darle... Listo, yo ya dejé de compartir. A ver, muy bien, por aquí está, ya vemos la... Gracias Sandra, Roberto, Rodrigo, Bernardo, Sergio, Lorena. Gracias a todos por participar y por esperarse unos minutitos más. Unos minutitos, ya estamos al cierre. Muy bien, pues, Sí. doctora, hacemos entrega ahorita virtual. Se la haremos llegar por correo electrónico esta constancia de la Dirección General de Gracias Desarrollo Académico. Constantino, Jesús. Gracias a ustedes también por estar y formar parte. Fíjense que me siento bien a gusto ver compañeros, ver exalumnos, ver compañeros de trabajo. ¿Cómo ansía uno, da? Ese abrazo, no físico, con la mirada. Sí, fíjense que el equipo de DIGEPA y jornadas académicas, pues platicamos, ¿no? Que jornadas académicas es un buen pretexto para el encuentro. Lo que queremos es eso, ¿no? Reconocer y reconocernos en los demás, de rostros amigos, platicar un poquito, y creo que... Eso pues, es lo se ha más logrado, importante. ¿no? Así Sí. es, y como reconocen los profesores, pues compartir la experiencia del conocimiento también es un bonito encuentro, ¿no? Y una oportunidad de acercarnos. Así es, Rafael. Sí. Hasta luego. Muy Bueno, bien. pues un placer. Eso, y su constancia, maestra. Muy bien. Y bueno, lo que mandan. La constancia. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes a los que se van desconectando. Hacer ejercicio, muévanse. Muévanse, de verdad. Activación física. Mover nuestras neuronas también. Hasta luego, Marisela, Blanca, Luis Manuel, bye, Adriana. Yo me voy a desconectar hasta el último. Mi teléfono aguantó. Ya que se vayan todos.